Ñuka shuti kapan Alberto Cachimuel kay GAT parroquial de San Rafael de Laguna Manda presidente kapan. Su proyecto ta charipanchi shamupanchi kayna watamanda pacha UNICEF nishka ukuwan chaymi kutinllata paktachishpakana hupanchi UNICEF SED nishkawan pundapi kaparka wawakuna llakilla desnutrición hapishka kaparka chay hawami proyectota hapishpa kapanchi chaymi kunanpika kay pandemia shamushkata rikushpaka necesario rikupashkanchi de que su vigilante comunitario charina kan nishpa imata kapanchi vigilante comunitario mi kapan cada comunagopi rikushpa kachun ima ashnata kanchi llakillachu kanchi ima situación de acá chaykuna coordinashpa kan presidente kuna comunitario chaykuna kutin ñukanchikman villachimun ña articulashpa kankapa subcentro de salud o su instancia competente chaymi kunango inauguración da kaparkanchik alrededor de casi 20 a 22 personas como vigilantes comunitarios kagrinajupan rikushpa kagrijupan cada puesto kunapi imashnata kanchi imashnata kawsanchi imashnata kunan kay pandemiawan kapanchi chaykunata makipurarishpa ashtawankari kay prevención ñukanchik salud pastemanta rikushpa kankapan nishpami kallarinajupanchik. Mi nombre es Magdalena Chávez, yo soy la punto focal de UNICEF acá en Imbabura. Bueno, la UNICEF viene trabajando ya alrededor casi de 5 años en Imbabura, justamente implementando lo que es el modelo de gestión para mejorar la salud y nutrición de los niños, niñas y mujeres gestantes, y actualmente en el marco del COVID, ¿no? Puntualmente también con las estrategias de vigilancia comunitaria, precisamente para abordar y fortalecer este modelo de mejoras de los niños y niñas y mujeres gestantes. El objetivo de la estrategia de la vigilancia epidemiológica con base comunitaria es fortalecer las estructuras comunitarias para desde allí, desde esos espacios, alertar todo lo que es la presencia de COVID actualmente de la pandemia, como también alertar las posibles vulneraciones de derechos en cuanto al acceso de servicios de la niñez en su primera infancia. Estamos haciendo la intervención en 7 parroquias rurales, en lo que es Ibarra estamos en Angochagua, en Cotacachi estamos en Imantag, aquí en Otavalo estamos en Miguel Egas Cabezas, en San Rafael de la Laguna, González Suárez, y también estamos en Pichincha, Cayambe, ¿no? En dos parroquias rurales igual, en lo que es Cangagua y Olmedo. El objetivo de esto es capacitar a los chicos directamente de cada zona. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Nosotros estamos ubicados en la unidad de Tocagón. Nuestros estudiantes exclusivamente son de esa comunidad, trabajan exclusivamente dentro de esa comunidad y los cuales van a estar pasando información directamente tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación. Tratan de o van a informar todo lo referente o qué pasa dentro de la comunidad. Se capacitan conjuntamente con personas, con doctores, ¿no? Doctores del Ministerio de Salud, los cuales capacitan a los chicos directamente sobre temas de COVID, en donde los estudiantes van a se puede decir, van a ayudar, van a informar temas referente al COVID. Gallaripika paykuna yachanakan kay coronavirus imatakan imashpata wacharin imakunatata síntomaskunata charin imashnata paykunataka su prevención da shinanakan chaykunamanta mayjan pushtukukunapita kan imakunatata shinanakan shuk mapa parlanteta shinashpa kagrinakun cada comunapak imashnata kawsaykuna kan imakunatata coordinashpa informacionkunata llukchinakan maypika necesidad llukshinka tanto social a nivel de salud pues mashna wawakunata tiyan mashna personas vulnerables kaguna tiyan chika estadísticamente paykuna llukchishpa ñukanchikpa comogallpas ministerigrinchik chaykunata makipurashpa shuk institucionkunawan yanapankapak ishinata subcentro kutin atendishpa kachun shuk ejemplo maypa shuk comunagopi ninga wawakuna navakunarishkayman llukshinka chay voluntariopa rikuypika chayka chaykunata ña ushalla articulanchik subcentrowan kaypika faltashkami kashnami faltan nishpa makipurarinkapak nishpan paykunaka cada comunakunaman pakta kutin rikushpa kagrijupak.
En los implementos que están entregando a los guardianes comunitarios, ¿qué implementos o qué insumos se les está entregando? Ya, los insumos, es un kit que es parte del proceso, es un kit motivador para los vigilantes comunitarios, Uy, contiene lo que es jabón, gel antibacterial, una toalla, también lo importante de este kit es un folleto, tiene un contenido sobre COVID, sobre qué es el COVID, para la prevención, cuáles son las medidas y en fin, ¿no? Y este proyecto, este material está traducido también en el idioma quichua. un mensaje para las personas porque están pensando que la enfermedad se ha acabado, ya no se están cuidando y todo eso. El mensaje es que la pandemia sigue, ¿no es cierto? Y más bien es también fortalecer ese trabajo entre nosotros, ir fortaleciendo esas prácticas comunitarias de la solidaridad, de los cuidados entre nosotros, del cuidado comunitario y debemos masificar en nuestros cuidados en lo que es la prevención y utilizando el uso de las medidas preventivas como el lavado de manos, las mascarillas y en fin.